Día de hoy. El tema del día de hoy lo he titulado Autoridad Espiritual, y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros el día de hoy, qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere hablar a nuestras vidas a través de este devocional. Así es que les pido por favor que eh, tengan a la mano su Biblia, su bendita palabra, y vamos a estar leyendo los capítulos 9 y 10 del libro de Levítico. Y me voy a permitir leerlo para ustedes, pero les pido por favor que tengan consideración y me sigan con su mirada. Dice la palabra de Dios, habla acerca de los sacrificios de Aarón. Dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomen un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmolarán delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a ustedes. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, háganlo, y la gloria de Jehová se les aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció a Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacerle expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés.
Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubran sus cabezas, ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldrán de la puerta del tabernáculo de reunión, porque morirán, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos que habían quedado: tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y cómanla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comerán pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos. De las ofrendas encendidas a Jehová, pues así me ha sido mandado. Comerán asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comieron la expiación en lugar santo? Pues es muy santa, y la dio él a vos, a ustedes, para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Vean que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y ustedes debían comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me ha sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Esta es la palabra de Dios, mis amados, que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y a través de esta palabra vamos a ver lo que es la autoridad espiritual. Quiero hacerles una pequeña narración de cuando recién yo había recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Yo llegué a un lugar en donde nos fuera hecha una invitación para asistir a una reunión. Había muchísima gente, era un congreso, específicamente era un congreso para mujeres, curiosamente, pero yo había sido invitado y de esa manera llegué a ese lugar. Cuando abrieron la puerta, la persona que nos hizo favor de accesarnos, de darnos la entrada, era un hombre muy grande de edad, tenía más de 80 años y era él el jardinero del sitio donde estábamos. Y era extremadamente amable y noté que tenía una profunda humildad. Pues yo tenía en aquel momento alrededor de 36 años y era la primera vez que estaba en una reunión de esa naturaleza. Había más de 3,000 personas reunidas, imagínense nada más. Y esa noche a mí me sorprendió ver que el hombre que estaba siendo el principal orador del evento, justamente era el jardinero, bueno, el que estaba ahí como jardinero, el que nos había recibido. Pero lo más curioso que yo pude visualizar es que había una gran autoridad en la voz de ese hombre. Como les comento, aquel salón estaba lleno, pero lleno de muchas personas. Y todos estábamos escuchando cautivados, ¿verdad? Tanto que se podía incluso oír cualquier sonido, por fino que fuera, por muy delicado que fuera el sonido,
se podía escuchar porque todos estábamos atentos. El mensaje de este hombre era muy sencillo y se enfocaba específicamente en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, pues yo quedé súper fascinado, pues nunca había antes escuchado a nadie hablar con semejante autoridad. Este hombre, pues fue obviamente un, un pastor muy humilde. Yo espero en el Señor que todavía viva y si no, pues ya estará en la presencia de Dios. Esto les estoy hablando de hace aproximadamente 17 años, pero yo vi a ese hombre con una gran humildad, con una apariencia exterior que no llamaba para nada la atención, porque la verdad lo veía uno sin ningún vestimenta especial. De hecho, no iba ni vestido siquiera de traje. Este hombre iba, sí, formal, pero muy de una condición formal casual, como suelen decir, ¿verdad? Pero su corazón, mis amados hermanos, llamaba mi atención de una manera tan increíble porque él estaba encendido por Cristo. De hecho, yo veía, me tocó estar muy cerca de él cuando él estaba haciendo su oratoria, cuando estaba predicando propiamente a todas esas mujeres. Yo veía cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando hacía una expresión de la grandeza de nuestro Señor Jesús. Este hombre hablaba pausadamente, tranquilamente. Estaba lleno de modestia, de humildad, pero yo sentía que él estaba profundamente espiritualizado, tenía una conexión espiritual tan grande con el Espíritu Santo de Dios, que la verdad influenció en, yo creo que toda una generación de líderes, influenció mi vida de una manera excepcional, mis amados. Hoy me doy cuenta y quiero decirles que su autoridad no procedía de una posición determinada en la vida, ¿no? ¿No? Mucho menos su autoridad procedía del poder del mundo. Jamás vi eso. Para mí era evidente que su autoridad emanaba de su relación personal con Cristo, de esa relación íntima. Y hoy quise comentar esto, mis amados, porque la verdad es que en esta actualidad la, la gran mayoría de personas es precavida frente a la autoridad. Y esto es muy comprensible, ya que la autoridad puede ejercerse hasta de manera abusadora. Hemos visto últimamente titulares en donde, desgraciadamente, quienes se ostentan como autoridad eh, policial, por ejemplo, abusan de sus funciones, abusan de su fuerza, ¿verdad? De el hecho de que normalmente pues traen equipo de asalto, de control, pistolas, macanas, salvaguardas, todo ese tipo de artículos que traen en su persona y muchas veces hemos visto cómo son abusivos. No se diga de la autoridad judicial, de los jueces, del mismo gobierno, ¿verdad? Pero hoy quiero dejarles claro que no obstante a esto, la autoridad espiritual que da Dios es una fuente de gran bendición y es a donde nosotros debemos de poner nuestra mirada, mis amados, en donde hay líderes, ¿verdad? Que tienen una autoridad espiritual, no por fuerza, no por economía, no por una apariencia física dada, no, sino más bien por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que inunda la vida de ese líder, de esa autoridad espiritual y que es una gran fuente de bendición. Porque recuerden que a través de la autoridad, a través de la cabeza, Dios bendice. Justamente el día de mañana vamos a estar leyendo los 3 versículos que contiene el Salmo número 133, quienes están siguiendo el plan de lectura bíblica al año. Y vemos cómo Dios bendice de la cabeza hacia el borde de las vestiduras. Entonces, es importante, mis amados, y yo le doy muchas gracias a Dios porque todos ustedes, sé de antemano que eh, están en constante oración por mi vida como autoridad que el Señor ha puesto sobre ustedes en estos tiempos, esa autoridad espiritual que Dios me permite ejercer
sobre la vida de todos ustedes. Y agradezco a Dios porque yo siento esa gran bendición, porque yo siento que ustedes eh, están también siendo bendecidos a través de lo que Dios está proveyendo para mi vida. Es por eso que yo oro a Dios porque me bendiga y no en una actitud como lo expliqué anteriormente en un egoísmo o en un egocentrismo de que yo quiera que Dios me bendiga primeramente a mí y que Dios me bendiga solamente a mí. No, he entendido claramente que la autoridad espiritual tiene que ser bendecida por Dios para que sea una fuente de bendición. Y yo deseo que mi persona para ustedes sea una fuente de gran bendición, no por lo que yo soy, no por lo que yo haga, no por lo que yo diga, sino porque el Espíritu Santo de Dios está sobre mí y es el que habla para ustedes, Él es el que ministra sus vidas, Él es el que bendice propiamente. Yo, mis amados hermanos, con humildad les digo, solamente soy un instrumento que Dios ha tenido a bien para mi vida utilizar. Y yo le doy toda la gloria a Dios. Es el Señor el que se manifiesta, Él es el Señor el que habla nuestras vidas, es el Señor el que bendice, el que extiende su brazo de amor y de poder para todos y cada uno de nosotros. Él es el que resplandece su rostro sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, hoy vamos a ver a través de varios ejemplos la voz de autoridad que se nos da y voy a tomar parte de lo que es el Salmo número 29 en algunos comentarios para entender propiamente lo que es la voz de autoridad. Como les comentaba, en nuestra época, en estos tiempos, desgraciadamente vemos un hambre espiritual enorme y una necesidad tremenda que tristemente muy pocas veces es satisfecha. Porque aun cuando hay un hambre espiritual muy grande, una necesidad muy grande, espiritualmente hablando, el grueso de la congregación, la gran mayoría de nuestros hermanos en Cristo, tristemente no buscan el alimento espiritual. No quieren, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entendiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. Y se quedan hambrientos, se quedan anémicos, se quedan débiles espiritualmente. Y allí es a donde muchas veces el enemigo de nuestras vidas toma una tremenda eh, ventaja. Hoy yo quiero decirte que para la gloria de Dios, desde el día en que tú has decidido constantemente estar en la presencia de Dios, escuchando los devocionales, la palabra de Dios, porque es la base de nuestros devocionales, de nuestro comentario, tú estás siendo lleno, tu copa está rebosando. Dios adereza día a día, en la mañana, en la noche, alimento espiritual para ti. Hoy yo te animo que si has estado intermitente, vagamente, de repente te conectas, de repente no, hoy te animo a que lo hagas, a que puedas seguir cotidianamente la voz de Dios, porque Dios siempre habla en una secuencia muy lógica. Recuerden que Dios es un Dios de orden y hay concordancia en todo lo que vamos hablando, ¿verdad? Para que vayamos captando cada vez más, paso a paso, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y de lo cual nosotros vamos a obtener gran bendición y beneficio. ¿Ah? La gente pues anda en búsqueda de conocimiento, anda en búsqueda de experiencias espirituales. Y hoy la palabra de Dios quiere dirigir nuestra atención hacia la voz de Dios, hacia la voz del Señor. David constantemente describe el asombroso poder, la majestad y la autoridad de la voz de Dios. Y la forma suprema en que podemos escuchar la voz del Señor, primeramente es mediante las palabras de la Biblia. Y es por eso que nos hemos dado a la tarea como centro de formación cristiana, y por eso se llama centro de formación, porque propiamente nos estamos formando como verdaderos discípulos de Jesucristo. Nos hemos dado a la tarea en esta congregación de atender a la palabra de Dios. Si ustedes se han dado cuenta, llevamos 1625 días ininterrumpidos para la gloria de Dios y gracias a Dios
de estar transmitiendo la palabra de Dios. Eh, el, eh, el plan de lectura bíblico, donde yo les paso todos los días las porciones bíblicas que se han de leer, y además comentarios muy específicos, devocionales muy cortos. No sé si ustedes leyeron el devocional que acabamos de leer el día de hoy, que fue de grande bendición para saber el por qué estamos adorando a Dios. Ujú. Y en ese entendido, mis amados, a partir de mañana vamos a atender a un devocional glorioso que he titulado en Encontrar fuerza en tiempos de dificultad. Y la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es autoritativa, es poderosa, es majestuosa. De hecho, nos provoca en muchas ocasiones arrodillarnos y gritar gloria a Dios. Cuando vienen esas bombas espirituales que de repente les suelto, cuando les digo, la palabra de Dios dice esto para tu vida y tómalo en el nombre de Jesús, y cada uno llegamos a la expresión de decir, Padre, gracias, gracias por esta palabra que llena mi vida, que suple mi necesidad, que llena mi vacío en este momento. Estar de rodillas, mis amados, es una postura adecuada para escuchar la voz del Señor, para escuchar la voz de Dios. A mí, honestamente, me gusta mucho comenzar cada día doblando mi rodilla delante del Rey, leyendo la palabra de Dios. Ustedes se han dado en cuenta que en punto de las 5 de la mañana, después de haber yo hecho mi devocional, yo hago el envío de toda esta información para bendición de ustedes. Yo trato de escuchar la voz de Dios y le pregunto constantemente, Señor, ¿qué quieres decirme el día de hoy? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres que se hable a la vida de tu pueblo? ¿Qué instrucción quieres darle a tu congregación? Porque mis amados, como les vuelvo a repetir, yo solamente soy el instrumento que Dios quiso utilizar en este tiempo para glorificar su nombre. Pero quien verdaderamente habla a sus vidas, el que está hablando a tu vida directamente, es el Señor. Todo lo que yo pueda ofrecerte es nada. Yo, la verdad, ¿qué puedo decirte? En, en humildad reconozco que estoy muy falto, pero la gloria sea para el Señor, porque de lo vil y de los menospreciado, el Señor se ha valido para expresar su gloria, para bendecir nuestras vidas. Y por eso veo constantemente cómo David comienza muchos de sus salmos diciendo, tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. ¿Por qué, mis amados? Porque toda la autoridad, todo el poder y toda la fuerza le pertenecen a Dios. Y déjenme decirles que no obstante a que le pertenecen a Dios, Él no se reserva esas cosas para sí mismo. Cuando tú y yo escuchamos su voz, lo que está sucediendo es que Él está compartiendo contigo su autoridad, su poder y su fuerza. Y es por eso que tú y yo tenemos que estar deseosos de participar en el reino de Dios. De hecho, el Señor nos llama a participar activamente. Él nos está pidiendo que prediquemos su palabra, que compartamos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la paz, que aportemos con nuestras finanzas, ¿verdad? Nuestra economía tiene que servir para la expansión del reino, porque Él nos está considerando. Él está compartiendo con nosotros su autoridad, su poder y su fuerza. Y es por eso que David dice también, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Shalom para nosotros. Entonces, cuando tú y yo participamos del reino de los cielos, del reino de Dios, mis amados, estamos viviendo una experiencia inigualable. Y son dos cosas que necesitamos desesperadamente para enfrentar las batallas de la vida, las batallas internas, lo que tú y yo vivimos internamente, nuestros sufrimientos, nuestros pesares, nuestras quejas, y también las batallas externas de la vida. ¿Qué es lo que necesitamos nada más? La fortaleza de Dios y la paz de Dios.
¿Se acuerdan cómo termina la declaración sacerdotal de número 6, versículo 24? Y ponga en ti paz. Que el Señor ponga en ti paz. Que resplandezca su rostro y ponga en ti paz. O sea, Dios te está dando la fuerza para tu día a día, pero en paz, con gozo en tu corazón. Nosotros tenemos que estar muy agradecidos, mis amados, porque Dios comparte su autoridad, comparte su poder y fortaleza contigo y conmigo, con nosotros. Él es el que nos da las fuerzas para enfrentar las batallas de hoy y del día de mañana. Él es el que nos da paz en medio de las tormentas que se levantan en nuestras vidas, mis amados. Y esto nos tiene que llevar ahora a entender la autoridad dada por Dios. Recuerden que Jesucristo habló y actuó con una autoridad dada por Dios. Primero, él escuchó la voz del Señor y pronunció la palabra del mismo Dios. Y esta es la clave. Si tú quieres hablar con autoridad, te animo, te ruego que pases tiempo con Dios escuchando su voz. ¿Te has dado cuenta de los cambios tan radicales que has tenido en tu vida en estos últimos tiempos? Si tú has sido constante en atender a estos espacios que Dios nos permite y nos regala, de leer la palabra de Dios juntos, de que tú escuchas los devocionales, los comentarios, ¿te has dado cuenta que tu léxico ha cambiado? ¿Que tu acervo cultural se ha engrandecido? Hoy tienes palabras muy especiales que no cualquiera las tiene. Hoy te puedo decir que tienes palabras como emuná, la fe auténtica, como teshuvá, el arrepentimiento genuino. Tienes palabras tan especiales como el yetzer hará, que es nuestra mala inclinación hacia el pecado. Tienes palabras que hoy enriquecen tu, tu acervo cultural, tu cultura general. Y te quiero decir que esto también te da autoridad, porque obviamente cuando tú hablas con denuedo, que es justamente la palabra que refiere a autoridad en la palabra de Dios, entonces hasta los demonios mismos tienen que echarse para atrás, tienen que recular, como podemos decir, tienen que echar para atrás, porque estás actuando con la bendita palabra de Dios. En aquel tiempo, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, a todo mundo, a todos los que le escuchaban, les resultaba perfectamente notorio que Jesús tuviera gran autoridad. Y la única pregunta que sus oponentes hacían era, ¿de dónde procedía esa autoridad? Y Jesús respondía fácilmente, ¿verdad? De hecho, ¿se acuerdan cuando le preguntaron que con qué autoridad podía perdonar pecados, echar fuera demonios? Pues Jesús responde con una pregunta brillante sobre Juan el Bautista. Y recuerden cuando les preguntó si la autoridad de Juan el Bautista procedía de Dios, o sea, del cielo, o tenía origen humano, o sea, de la tierra. Y se recuerdan que no pudieron responder la pregunta porque no querían admitir o que venía de Dios, porque ellos no le creyeron a Juan el Bautista, pero tampoco querían decir que tenía origen humano porque la gente reconocía que Juan el Bautista era un verdadero profeta y que su autoridad espiritual venía del cielo. Entonces, imagínense nada más que nuestro Señor Jesucristo pone las cosas tan en orden por una autoridad que tiene, por su cercanía con el Padre Celestial, por esa unidad, por esa comunión íntima, por esa relación que él buscaba constantemente. Recuerden que él tempranito, ¿verdad? Muy de madrugada, se paraba a orar y escuchaba al Padre Celestial. Fíjense, yo en una ocasión escuché cómo un predicador que creía que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo se terminaron con la era apostólica. Y le hicieron una pregunta muy en particular y le dijeron, en su opinión, ¿el movimiento pentecostal es una obra de Dios? Y de repente vi cómo ese predicador, muy renombrado a nivel mundial,
reaccionó de forma similar a lo que vimos en este comentario que les acabo de dar. No pudo responder, porque de alguna manera se afirmaba que venía de Dios, los dones espirituales que actualmente podemos vivir y que disfrutamos, porque el Espíritu Santo de Dios nos los da, ¿verdad? Como el don de sanidad, el don de lenguas, el don de profecía, los dones que nosotros conocemos. Si este predicador hubiera afirmado que venía de Dios, pues él hubiese tenido que reconocer el derramamiento de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestro tiempo, en nuestro mundo contemporáneo, que es justamente lo que nosotros, ¿verdad? Vivimos como movimiento pentecostal o como denominación. Nosotros creemos verdaderamente que el Espíritu Santo se sigue moviendo con poder y autoridad en este tiempo, que nos ha dado dones de sanidad, nos ha dado dones de palabra de profecía, nos ha dado dones de dadivosidad. Y si este hombre hubiese negado que viniera de Dios, habría sido negar la experiencia, fíjense nada más y nada menos que de más de 600 millones de cristianos, de verdaderos cristianos alrededor del mundo, que hemos experimentado el poder de Dios por medio del movimiento pentecostal. ¿Verdad? Entonces, debido a que los interrogadores de Jesús rehusaron contestar su pregunta sobre Juan el Bautista, pues Jesús también rehúsa contestar su pregunta sobre el origen de su autoridad. Y de hecho él les contestó directamente, les dice, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú sabes que sabes, no necesitas otra cosa. Cuando tú sabes que tienes autoridad en Cristo, tú no necesitas demostrarle nada a nadie. Solo ejerce tu autoridad y se acabó. Ejerce la autoridad que Dios te ha dado. Si hoy el Señor te ha dicho que en el nombre de Jesús tú puedes echar fuera demonios, hazlo. Hazlo con autoridad. Créele a Jesús. Si Jesucristo te ha dicho que en este momento tú eres sano por el poder de la fe que has ejercido en Cristo, declárate sano y vive la sanidad en Cristo. Jesús muchas veces nos narró parábolas, ¿verdad? Que en donde él se propuso revelar la fuente de su autoridad. Y obviamente que los oponentes de Jesús reconocieron ese objetivo que Jesús tenía, ¿verdad? Porque constantemente hablaba parábolas dirigidas contra los que se oponían a su doctrina. Y por eso buscaban la manera de arrestarlo y hasta de matarlo. Entonces, mis amados hermanos, el día de hoy nosotros podemos ver que Jesús tiene una autoridad única. Él es el Hijo unigénito de Dios. Se hace una distinción muy clara entre el único Hijo amado y heredero y los diferentes somos siervos que son enviados primero. O sea, aquí se hace una diferencia entre Juan el Bautista y Jesucristo. Pero, y también sobre los profetas y nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden que con una anticipación asombrosa, Jesús declara que el único Hijo de Dios sería asesinado, sería muerto. Y luego explica que el liderazgo del pueblo de Dios será transferido a un nuevo liderazgo y que tendrá, ¿verdad?, a Jesús como piedra angular. O sea, establece el nacimiento de la iglesia, a la cual tú y yo pertenecemos. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular para nuestras vidas. Es donde nosotros nos cimentamos correctamente, mis amados. Entonces, el Hijo unigénito de Dios tiene autoridad sin igual como la única piedra angular del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Escúchalo. Y tú también hablarás con la autoridad que deriva de su autoridad. A mí, la verdad, se me hace curioso escuchar. Hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de escuchar
al nuevo, bueno, entre comillas, nuevo presidente de Cuba. Ese hombre prácticamente desde muy joven inició su carrera política de la mano de Fidel Castro. Y si ustedes lo oyeran hablar, técnicamente están escuchando a Fidel Castro hablar. Al igual que como cuando Raúl Castro, el hermano de Fidel, hablaba y hablaba prácticamente los mismos discursos que Fidel, perdón. Esto es porque obviamente estuvieron tan pegados a ese hombre, a Fidel, que se aprendieron hasta las verbalizaciones que hacía, los ademanes, la gesticulación que tenía. Y de verdad es asombroso. ¿Cómo puedes tú escuchar en la voz de otra persona a alguien muy diferente? Te estoy dando este ejemplo porque quiero que comprendas que entre más tiempo pases con Jesús, entre más tiempo tú le escuches hablar, entre más tiempo estés allegado a la palabra de Dios, obvio es que tus expresiones van a cambiar, tu cultura va a cambiar, tu educación va a cambiar, tus ademanes van a cambiar. Eh, la gracia que Dios te da te va a llevar a que la gente pueda ver en ti, salve y guárdese la distancia de vida, van a ver en ti a Jesucristo. Como yo pude ver a Fidel Castro en la vida del nuevo presidente. Espero me haya dado a entender, yo sé que sí. Entonces, mis amados hermanos, hoy Dios nos está hablando con autoridad y Él quiere ayudarnos, quiere llevarnos a andar en una relación estrecha, cercana con Él, pegadita, fuerte, para escuchar su voz y para pronunciar con autoridad su palabra. Es para eso que el Señor nos habla. Y esto nos tiene que llevar obligadamente a ver la autoridad de Jesús. Acabamos de leer los capítulos 9 y 10 del libro de Levítico, que nos enseñan, fíjense bien, que entrar en la presencia de Dios es algo sorprendente. De hecho, vimos ahí en el capítulo 9, en los versículos 23 y 24, que la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Yo creo que la gloria de Dios, el Shekinah de su presencia, se ha manifestado en tu vida. Y dice la palabra de Dios, de la presencia del Señor salió un fuego. Y al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Yo sé que la gran mayoría de nosotros hemos llegado a ese nivel de sentir la presencia de Dios tan poderosamente que no nos podemos sostener en pie. Y no necesita el predicador o quien está ministrando en el momento, ¿verdad? No necesita ni darte un golpe en la frente, ni hacerte así, ni soplarte en la cara. No necesitan hacer nada de ese tipo de movimientos, ni aspavientos, ni nada. Simplemente la presencia de Dios es tan fuerte en tu vida que no soportas el peso de su gloria y te derrumbas a sus pies. Vienes en una actitud, ¿verdad? Cayendo rostro en tierra, adorando al Dios de gloria. Si no lo has experimentado porque recién inicias en los caminos del Señor, no te preocupes. Seguramente pronto lo vas a sentir. Y no es necesario que caigas de rodillas en un momento dado, pero yo sé que realmente todos los que estamos escuchando esto, hemos sentido la presencia de Dios tan fuerte que nos provoca derramarnos en llanto. ¿Por qué? Porque sentimos tanto gozo, tanto júbilo, tanta alegría por la expresión del Espíritu Santo en nuestras vidas, que no nos podemos contener. Y gloria a Dios. Esa es la manifestación de nuestro Padre Celestial en autoridad. Y eso nos muestra que el Señor nos está delegando también autoridad para ministrar su palabra. Porque todos ustedes y yo que estamos aprendiendo esto, somos dignos de pronunciar la palabra de Dios, de ministrar la palabra de Dios. No por lo que nosotros seamos, como les vuelvo a repetir,
sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, que se nos imputa para poder ejercer autoridad, autoridad en su palabra. Amén. Pero fíjense bien, hay un ejemplo que nos da aquí la palabra en el capítulo 10, versículos 1 y 2 del libro de Levítico, el ejemplo de Nadab y Abiú, que muestra que el acceso a la presencia de Dios nunca debería darse por sentado. O sea, no podían ellos accesarse de esa manera, no podían entrar a la presencia de Dios como Juan por su casa. No. En nuestro tiempo actual, la gente suele querer relacionarse con Dios, pero quiere hacerlo a su manera, en sus propios términos, en sus propias ideas. Y eso no puede ser posible, mis amados. Solo es gracias a nuestro Señor Jesús que podemos tener acceso con seguridad y confianza a la misma presencia de Dios, confiadamente y sin temor de ser consumidos como Nadab y Abiú. Ese ejemplo que nos da la palabra es para que consideremos, mis amados, el gran beneficio que tenemos, la gran bendición que tenemos ahora por haber tenido la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y esto nos lleva a comprender que podemos llegar hasta el trono de la gracia en el momento en que nosotros necesitemos estar allí. No tenemos que hacer ritos ni sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No tenemos el temor de ser fulminados, consumidos por el fuego del Espíritu Santo, por entrar sin haber sido llamados o sin permiso. Jesucristo nos ganó el permiso, mis amados. Fíjense, el acceso a la presencia de Dios se hizo posible en el Antiguo Testamento por medio del complejo sistema sacrificial que hemos leído a través del libro de Levítico. En estos últimos 10 capítulos se nos enseña cómo tenían que llegar con los animales perfectos, cómo tenían que hacer el sacrificio, tenían que ponerle la mano sobre la cabeza al animal, degollarlo, mojarse el dedo el sacerdote y hacer las reverencias adecuadas, si era rociar por el tipo de sacrificio que era, o si era el de vertir la sangre como por el tipo de sacrificio que era. Todo eso era un ritual, un sistema complejo, sacrificial. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios primeramente por él, por sí mismo y después por el pueblo. Y esto era debido a que el sumo sacerdote era un ser humano y como nosotros también era débil y pecador. Tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado, así como también por los pecados del pueblo. ¿Verdad? Ahora tenemos la gran bendición. Jesucristo tiene una autoridad única. Él es el gran sumo sacerdote sin pecado. Y como señala el escritor del libro de Hebreos, ahí en Hebreos 7, de los versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios, nos convenía, fíjense bien, nos conviene tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecados y exaltado sobre los cielos. Dice la palabra de Dios, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él, Jesucristo, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él, o sea, nuestro Señor Jesús, ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, perfecto, puro, sin mancha. Entonces, como resultado, fíjense bien que por medio de Jesús tenemos acceso a la santa presencia de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo
que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición tenemos, mis amados hermanos. Hoy podemos acercarnos a la presencia de Dios y escuchar su voz, escuchar la voz viva del Señor, recibir su fuerza, su paz, su autoridad. ¿Para qué? Para que podamos hablar con autoridad, con esa autoridad que procede de haber primeramente escuchado la voz de Dios, de hacernos cada vez más semejantes a Él. Miren, hay un estudio que ya he compartido con ustedes respecto a la gente que es adoptada desde bebé por una familia sustituta. Ese bebé cuando llega a esa familia, obviamente no tiene rasgos ni características porque pues su conformación genética, su heredad genética viene de sus padres genéticos, ¿verdad? De sus padres biológicos. Pero cuando llega a una familia sustituta que lo adopta, ese bebé se acostumbra primeramente a escuchar la voz de sus padres adoptivos. Y después ese bebé tiene la capacidad, porque Dios nos ha dado esa capacidad, de estar observando los gestos, los rasgos, los ademanes de sus padres adoptivos. Y poco a poco, ese bebé va adquiriendo esos rasgos porque empieza a gesticular igual que sus padres adoptivos. Empieza a hacer de repente, mi hermana que está aquí con nosotros, su hija constantemente le hacía así, y una de mis sobrinas le dice, tía, ¿por qué tu hija, por qué Titis siempre le hace así? Y mi hermana le hace, pues no sé, obviamente le está copiando exactamente esas características. ¿Con qué objeto? ¿Con qué fin los bebés adoptan los rasgos y las características de los padres adoptivos? Obviamente, para que tengan un sentido de pertenencia, para que tengan una identidad propia con esos padres adoptivos. Y no sé si ustedes han escuchado constantemente que cuando se conoce o se sabe posteriormente que son hijos adoptivos, le dicen, oye, si hubiera sido tu hijo de sangre, tu hijo biológico, ten por seguro que no se parecería tanto a ti. La idea propiamente de Dios es que se parezca tanto a sus padres adoptivos que encaje perfectamente bien en la familia. Te estoy diciendo todo esto porque obviamente Dios quiere que tú te parezcas cada vez más a Jesucristo, que adquiera sus rasgos, su carácter, su fortaleza, su autoridad, su poder. ¿Para qué? Para que tengamos un sentido de identidad en Cristo Jesús y para que tengamos un sentido de pertenencia en la familia de Dios, que nos parezcamos a Dios. Amén. Es por eso que el Señor quiere que estemos constantemente aparejados a Él. Jesucristo lo dijo muy claramente, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que parecernos cada vez más a Él, porque un día Él se tomará a sí mismo de nosotros. He explicado que Él se quiere tomar a sí mismo de ti cuando venga delante de ti, si el Señor viene en estos tiempos, ¿verdad? Y se cumple el arrebato de su iglesia, Él se va a parar frente a ti. Y lo que Dios quiere, Jesucristo quiere, es que tú te permitas que Él se refleje en tu vida como si tú fueras un espejo. Y entre más se parezca a Cristo a ti, más rápido te vas. Él tiene que ver sus rasgos en ti. Tiene que ver su confianza, tiene que ver su poder, tiene que ver su autoridad, tiene que ver su carácter en ti para que se tome a sí mismo para la gloria de Dios Padre. Entonces, solamente nos resta, mis amados, después de entender todo esto, darle gracias a Dios, porque ahora tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hoy deseemos
acercarnos a Dios con un corazón sincero, en plena confianza de fe, para seguir escuchando la voz del Señor, para recibir su fortaleza, para recibir su paz, para poder hablar con la autoridad que viene de haber escuchado la voz de Dios, mis amados. Eso es justamente, mis amados, el tema del día de hoy, la autoridad espiritual, y Dios nos las ha dado. El Señor está fortaleciendo a su pueblo. El Señor está bendiciendo a su pueblo con la paz. Y es lo que tú y yo necesitamos cada día, fortaleza y paz. En el nombre de Jesús hoy lo declaro para tu vida. Hoy tú eres fuerte en el nombre de Jesús. La fuerza que el Señor te da. Hoy tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente Jesucristo puede dar. Amén. Vamos a orar. Este es el tema del día de hoy. La gloria sea para nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén.